Bien, dentro de este video haremos un breve recorrido por la plataforma de Omnia Salud. Estaremos viendo lo que es una plataforma de prueba, dentro de lo que es también un usuario de prueba. Aquí podremos ver que en el ingreso vamos a tener el logo de la institución. Cada usuario va a ingresar con su propio correo electrónico consignado y su contraseña. ¿Sí? En este caso es un usuario que es casi un superusuario, es decir, que vamos a tener acceso a la mayoría de las aplicaciones y módulos dentro del sistema. ¿Sí? Lo primero y fundamental es determinar cuáles son los servicios que se van a brindar en el centro. ¿Sí? En este caso nosotros lo tenemos agrupado por especialidades. También vamos a definir quiénes son los profesionales que van a realizar dichos servicios y cuáles son las prácticas relacionadas. El sistema además les va a permitir determinar de esas prácticas cuáles van a disponibilizar por turnos web, es decir, a través del turnero del portal de pacientes que nosotros le brindamos en Omnia. ¿Sí? También podremos determinar la duración. Si vamos a permitir que el turno se pueda trabajar en forma virtual, también lo vamos a poder predeterminar. Cuántos vamos a otorgar en simultáneo y si vamos a anexar algún tipo de instrucción para el paciente. ¿Sí? Todo lo que son las instrucciones, nosotros lo que vamos a hacer es que cuando le enviamos el recordatorio al paciente, le va a llegar el recordatorio de la práctica junto a la instrucción que nosotros consignemos aquí. Y eso lo vamos a poder establecer segmentado para cada tipo de práctica. ¿Sí? Una vez establecido todo lo que son las prácticas, los servicios, también podemos determinar las locaciones en caso de contar con varios consultorios. Lo que vamos a hacer luego es determinar la lista de precios. ¿Sí? Por un lado podemos tener precios diferenciados, por ejemplo algún descuento que querramos hacer. En caso de tener que hacer algún ajuste también de listas de precios, podemos aplicarlo a todas las listas de precios o a una en específico, determinar si va a ser para un tipo de producto y vamos a determinar si es aumento o disminución del precio, va a ser un valor absoluto o si va a ser un valor proporcional. Además, en caso de que ustedes trabajen con obras sociales, van a poder determinar los convenios para cada tipo de obra social. ¿Sí? Esto puedo también relacionarlo con alguna lista de precios, puedo establecer qué es lo que a mí me exige dicho convenio, puedo aplicar también que sea en forma retroactiva. Esos convenios nosotros vamos a poder determinarlos inclusive en formato retroactivo, ¿sí? O para una fecha posterior. Ahí podemos determinar, bueno, por un lado, cuáles son los productos o servicios con los que vamos a trabajar, determinar si va a tener algún tipo de copago, el precio, si vamos a hacer percepción de IVA, determinar si requiere una orden médica, si vamos a trabajar con algún límite, ¿sí? Para ese tipo de producto y si requiere o no requiere autorización. Bueno, una vez establecido todo lo que es la parte de configuraciones y servicios demás, nosotros tenemos lo que es la parte de turnos y de recepción. ¿Sí? Ahí el personal de recepción va a poder ver justamente lo que es el viaje del paciente, ¿sí? Es decir, tener agrupados los pacientes que tenemos próximos a recepcionar, los que tenemos en sala de espera, en teleconsulta o también en atención. Además, si nos posicionamos sobre este lado izquierdo, podemos ver el detalle de todos esos pacientes. Por ejemplo, en este caso tenemos a Brizuela Juan Ángel, sí, agendado con un electrocardiograma. Ahí podemos ver, en caso de que tengamos una lista de precios asociada, bueno, un equipo, sí, en caso de que necesitemos además asociarlo con algún tipo de aparatología. Vamos a saber cómo fue obtenido el turno, si fue desde la recepción o si fue desde el portal. Podemos determinar si el turno está pagado y también si está pendiente o no de confirmación. En caso de que, por ejemplo, el paciente nos confirme la atención, no nos cancele por la vía telefónica y no lo haga a través del portal, lo vamos a poder ir modificando por aquí en forma manual. También le podremos reenviar un recordatorio. Además, el sistema va a enviar recordatorios por correo electrónico al paciente. Tenemos también lo que es la opción de recordatorios por WhatsApp, ¿sí? En este caso van a tener un costo adicional y son optativos de contratar o no.
Si no, si nos manejamos por los de correo electrónico, van a ser incluidos desde todos los planes. Para lo que es dar turno es muy sencillo. Nosotros tenemos por un lado recepción espontánea en el ámbito ambulatorio, que es para los pacientes que no tienen turnos programados, y para dar un turno simplemente vamos a buscar el servicio. En este caso yo colocaré simplemente traumatología porque mi profesional médico es traumatóloga. Ahí indico la práctica relacionada a ese servicio, especifico quién es el profesional. Podría buscar el siguiente turno disponible o podría también ir a una fecha específica para revisar en agenda lo que tengo disponible. Ahí también podría agregar el nombre del paciente o crear un paciente nuevo. Ahí le doy al botón de buscar y me va a arrojar el siguiente turno disponible, que en este caso, por ejemplo, hay para el día de hoy. Me arroja en base a la práctica que yo determine la duración estimada, que también la podría modificar. ¿Sí? Simplemente ahí voy a buscar el horario, lo selecciono, ahí simplemente podría crear un paciente nuevo o buscar un paciente que ya tengo en la base de datos, ¿sí? Que en este caso simplemente elijo, le voy a relacionar una lista de precios. Si el paciente ya tiene un presupuesto contratado dentro del centro, me va a arrojar esta leyenda y si podría relacionarle el consumo o el turno a ese presupuesto o simplemente le cargo un consumo o una lista de precios nueva. Ahí confirmo y ya el paciente con eso le quedó el turno asignado, ¿sí? Y me va a arrojar esta leyenda. Ahí simplemente cuando el paciente esté listo, que lo vaya a recepcionar, lo voy a marcar en recepción. Al recepcionarlo puedo incluir, por ejemplo, lo que es el número de factura, el número de CUIL del paciente, el medio de pago que utilizó el mismo. ¿Sí? Si por ejemplo pago con tarjeta de crédito, ahí podría anexar el número de la operación. Puedo indicar quién está facturando dicha práctica y a quién se lo estamos facturando, ¿sí? Esto pensado en caso de que necesitemos que ese consumo se lo tengamos, por ejemplo, que facturar a nombre de un profesional médico o a nombre de una aseguradora u obra social. Al indicar que el paciente esté en sala de espera, para lo que es la agenda del profesional, cuando ingrese a ver todo lo que es justamente los pacientes que tienen el día, va a tener esta notificación indicándole hace cuántos minutos el paciente está recepcionado y también le va a notificar si está pagado o no el turno. En caso de que contemos con un llamador en sala de espera, lo que hacemos aquí es simplemente tocar el botón de llamar para que el paciente sepa a qué consultorio tiene que ir. Y lo único que tendría que hacer el profesional médico es iniciar la atención. Lo va a poder iniciar desde esta misma agenda o lo va a poder iniciar desde lo que es la historia clínica del paciente. ¿Sí? Ahí simplemente iniciamos atención y esto lo que va a terminar haciendo, además de llevar el control para el profesional, me va a permitir generar reportes de cuánto tarda cada profesional en atender a esos pacientes para saber si tengo que hacer algún tipo de modificación dentro de la atención. Luego, dentro de lo que es la historia clínica, cada profesional va a poder marcar cuáles son los módulos que va a utilizar en el día a día, ¿sí? Ahí simplemente yo tengo cargados los que más utilizamos, ¿sí? Voy a quitar, por ejemplo, el de signos vitales para ver cómo es que ahí simplemente va a salir del navegador. Dentro de la parte de evoluciones tenemos lo que es, resumen de historia clínica, que esto va a permitir compartirle este archivo al paciente, o mismo con lo que son los certificados médicos. Tenemos además algunas fichas precargadas de atención, ¿sí? Relacionadas, por ejemplo, lo que es la consulta inicial, algunas para el área de psiquiatría, psicología, odontología, seguimiento de enfermedades crónicas y para lo que es la parte de pediatría y ginecología. Además tenemos lo que son las evoluciones. Siempre vamos a poder buscar alguna evolución que hayamos asignado a ese paciente, ¿sí? En el pasado, o le vamos a poder asignar una nueva o un nuevo diagnóstico cada vez que él ve, ¿sí?
Ahí simplemente lo que haremos es colocar el término que utilicemos coloquialmente, como podría ser una angina, ¿sí? Ahí buscamos y nos va a arrojar todo lo que tengamos nomenclado, ¿sí? Dentro del CIE 10 relacionado al término que hayamos colocado coloquialmente. Especificamos la problemática. Me dio error por no haberle colocado la fecha de inicio. Ahí vamos, cada profesional médico va a poder tener alguna plantilla, ¿sí? Para anexar. En este caso, yo por ejemplo, teniendo la de traumatología, tengo una plantilla precargada de traumatología. Ahí simplemente completaríamos con la información restante. Podemos a esa misma práctica anexarle algún archivo que puede ser en formato de PDF, en formato de video o en formato de imagen. Además podemos anexar algún tipo de imagen y hacerle algún dibujo sobre esa misma imagen, ¿sí? Muy práctico, por ejemplo, para lo que es el área estética, para indicar dónde son los puntos de inyección de toxina botulínica. Y también podemos hacer algún tipo de dictado por voz, sí, con lo que es la evolución. Ahí podría ser: paciente se presenta con dolor en el lado derecho del tobillo. ¿Sí? Y ahí ya me queda directamente el dictado por voz. Ahí finalizo, entonces me va a quedar guardada esa evolución. ¿Sí? Además tenemos, bueno, lo que es la parte de estudios, tanto lo que es estudios y laboratorio. Nosotros vamos a poder solicitar el estudio desde el sistema, siempre también relacionado con lo nomenclado, ¿sí? Para que el paciente no tenga problema a la hora de ir a realizarse el estudio, y también vamos a poder cargar el resultado del estudio. Lo mismo con el resultado del laboratorio. La única diferencia es que cuando carguemos el resultado del laboratorio, el sistema nos va a mostrar una especie de cuadro comparativo, ¿sí? En base a lo que le he solicitado al paciente, me va a permitir ver cómo va evolucionando, ¿sí? A lo largo, a modo de línea de tiempo. Y por último, y tal no menos importante, tenemos todo lo que son las prescripciones, ¿sí? Ahí vamos a tener la posibilidad de poder solicitar recetas farmacológicas, órdenes de estudio, de laboratorio, recetas para insumos médicos o algún tipo de indicación, con la ventaja que se lo vamos a poder compartir directamente al paciente a través de WhatsApp web, enviárselo por correo electrónico, o vamos a poder también descargar un PDF, ¿sí? En caso de que el paciente tenga cargado lo que es la obra social, sobre el lado derecho va a tener además el doble código de barras para el validador, ¿sí? De las recetas electrónicas. Y por último, también tenemos la opción de documentos, ¿sí? Ahí donde podemos llevar justamente una especie de drive de almacenamiento con todo lo que tenemos anterior del paciente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cargar registros previos, algún tipo de documentación que necesitemos anexar. Finalizada la atención, lo único que haremos es cliquear en finalizar. Con eso le vamos a notificar al personal de recepción que ha finalizado la atención, la consulta. Siempre nos da una opción de poder enviar una encuesta, así que esto lo van a configurar qué tipo de encuesta le quieren enviar al paciente, y me da la opción de volver a la agenda del día. Cada vez que nosotros marcamos un turno como atendido, se va a generar un movimiento dentro de la parte de lo que nosotros llamamos el módulo de facturación, ¿sí? Por un lado vamos a tener agrupados todos los consumos, que es todo lo que está relacionado con las obras sociales, y por otro lado tendremos todo lo que es la parte de ingresos, donde ahí tendremos agrupado todos los ingresos, es decir, tanto lo de pacientes particulares como los pacientes provenientes de obras sociales o de medicina prepaga, ¿sí? Dentro de la parte de los consumos, el sistema ahí me va a permitir filtrar, ¿sí? Por la fecha que necesite, saber el estado del consumo, si quisiera saber si está cobrado o si está por cobrar. Por ejemplo, ver la cobertura o el servicio, ¿sí? El plan contratado del paciente. Ejemplo, necesito facturar, en este caso, todo lo que hice dentro de Galeno Plan Celeste.
Si además quisiera filtrarlo por el tipo de servicio o práctica o categoría o código relacionado, e inclusive por el tipo de diagnóstico. Una vez aplicado todos los filtros, ahí voy a poder revisar todo lo que está pendiente ahí dentro de la parte de consumos. Voy a poder auditarlo y a medida que lo audito indicar el estado, si está por ejemplo ok, si falta algún tipo de documentación, si está anulado, si lo tengo a corregir, si está en revisión o está revisado. Más que nada para que si son varias personas que están haciendo la auditoría o inclusive si es mucho el volumen a auditar, no caiga en el doble trabajo de auditarlo 2 veces. ¿Sí? Si voy un poquito más hacia la derecha, voy a poder visualizar más información sobre el tipo de prestación, servicio, bueno, si tengo el número de autorización, el valor. Luego lo único que haría es seleccionar lo que necesito y lo enviaría a lo que es la parte de facturación. ¿Sí? Lo pondré aquí, enviar a factura. Además, esto lo voy a poder descargar en el momento que lo necesite. Luego, dentro de la parte de facturación, ahí voy a tener agrupado todas las prefacturas que tengo generadas. En el caso de los pacientes particulares, que los vamos a ver desde el área de ingresos, los vamos a tener visto de esta manera. Y en caso de requerir, por ejemplo, la factura de prueba que emitimos anteriormente de Galeno, ahí yo voy a poder ver el detalle de cuánto le tengo que facturar a Galeno, siempre en base a la configuración que hice previamente. Voy a dar la cantidad de pacientes, la totalidad de los consumos, el detalle, ¿sí? Y esto me va a permitir generar PDF. Esos PDFs los voy a poder agrupar por consumo, por profesional o por precio, dependiendo de cómo me lo solicite la cobertura médica. Ahí, por ejemplo, tenemos un detalle agrupado. Muy similar a los filtros que tenemos dentro del área de consumos, vamos a encontrar también el módulo de los ingresos, ¿sí? Que ahí tendremos, además de lo que es cobertura médica, obra social, medicina prepaga, aseguradoras, vamos a tener también todo lo que es el resumen de las prácticas en forma individual o particular. Ahí no le puse demasiado filtro, pero ahí podemos ver al detalle, ¿sí? El código de autorización, el servicio, el costo, cómo fue que nos pagó la persona, si fue por Mercado Pago, débito, efectivo, número de transacción, si establecimos algún número de factura, el número de recibo y la modalidad de atención. También esto, al igual que vimos en consumos, nos permite modificar el estado y también descargarlo y también nos va a permitir enviarlo a lo que es el área de prefactura. Además, el sistema tiene todo lo que es el área de reportes y métricas que van a ser descargables en Excel, donde ahí podemos ver, por ejemplo, los turnos en el ámbito ambulatorio, cuál es el rendimiento por profesional, las prestaciones realizadas, el formato del tiempo libre. En caso de utilizar también fichas, vamos a poder ver el resumen de esas fichas, como podemos ver, por ejemplo, aquí en el seguimiento de odontología. Podemos ver también el envío de correos a los pacientes. Ahí, desde ese reporte, vamos a poder saber si, por ejemplo, un profesional médico le envió un recordatorio o le envió una receta, lo mismo con lo que es recordatorio de turnos. Además, establecido dentro de la parte de los servicios y productos que se van a realizar y utilizar en el centro, vamos a tener dentro de ese apartado lo que son todo lo que pertenece al área de inventarios, ¿sí? Configurados todos los productos que nosotros vamos a contemplar en este sector de inventario, nosotros vamos a poder crear un nuevo lote, ¿sí? Relacionado a un producto que establecimos previamente. Ahí podemos establecer la marca, la presentación de la misma, la cantidad de ítems que va a haber por la presentación, cuántas unidades va a haber por ítem, el número de lote y lo más importante, la fecha de vencimiento de ese lote, ¿sí? El sistema, por un lado, me va a enviar notificaciones
por un lado cuando me quede poco stock de ese inventario y por otro lado cuando esté próximo a vencerse, ¿sí? Luego lo que es el movimiento del inventario, yo voy a poder seleccionar qué es lo que necesito, ¿sí? Y cada vez que agregue unidades a ese inventario o descuente unidades, voy a tener que especificar, bueno, cuántas unidades voy a descontar, cuál es el motivo, ¿sí? Si es uso para un paciente, si es uso personal, ahí tengo el espacio para escribir lo que necesite. Pero lo más importante es que cada movimiento que se realiza va a efectuar un registro de acciones donde también vamos a poder sacar un reporte, ¿sí? Podemos descargar el Excel con todos los movimientos que se hicieron y vamos a saber quién fue el usuario que realizó dicho movimiento. El sistema además permitirá, por un lado, determinar los usuarios que van a utilizar el sistema, por un lado de índole médica y por otro lado de índole administrativa. En el caso de los médicos, el sistema me permite, y también el personal administrativo, tenemos la opción de poder establecer los permisos, con qué sí puede usar cada usuario versus lo que no. Vamos a poder, en el caso de todos los profesionales médicos, determinar cuáles son los servicios que va a poder efectuar, la duración, qué es lo que va a utilizar, dónde va a estar atendiendo, y también vamos a poder configurarles lo que son las agendas, ¿sí? El horario de atención, días especiales en caso de que el profesional atienda un día que esté por fuera de su agenda, y vamos a poder también configurar los sobreturnos. También el sistema les permite cargar todo lo que son ausencias, tanto programadas como no, de los profesionales. Esto es, a modo de resumen, algunos de los módulos más importantes y fundamentales que tenemos en Omnia Salud.